Eso de andarme quitando el disfraz va a estar medio difícil. Bueno, bueno, pues gracias a Dios, no sé quiénes de ustedes pudieron, bueno, algunas de ustedes más bien, sí ubico también, no tengo tan mala memoria, estuvieron conectándose a la clase ya la semana pasada. Y bueno, primeramente, pues dar gracias a Dios por la vida de Edith, que todo salió bien en su cirugía. Y bueno, ya ya te escribí por ahí, Edith, y yo sé que el Señor va a seguir haciendo en tu vida, siendo pues tu sustento aún por supuesto, en el tema de tu salud para, pues, continuar haciendo la labor, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que siempre nos motivan a entrar en estos procesos, aunque de pronto pueden ser complicados, en los de Sí, la muchas salud gracias. particularmente, ¿no? Bueno, pues vamos a orar. Sé que nuestro tiempo, nuestra vida está en manos del Señor, pero es importante que nuestros pensamientos, lo que venimos ya del día pensando qué voy a hacer y qué voy a resolver y que todo hagan una pequeña pausa, ¿no? Bueno, Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque es en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente y por supuesto en nuestra voluntad está el deseo de poder aprender, de poder avanzar y no solo eso, sino de poder poner en práctica lo que hemos venido escuchando. Y Señor, yo te pido que nuestros pensamientos en este momento rendidos a ti estén ordenados, estén en paz, estén listos para poder recibir nuestros oídos, nuestro espíritu y que tu Espíritu Santo sea quien selle y preserve lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues prácticamente, no sé cuánto fue, 6 meses, 8 meses estuvimos estudiando acerca de cómo enfrentar esta gran batalla, gran lucha que de pronto se presenta en nuestra mente, eh, y la lucha espiritual, ¿no? Que podemos llegar en algún momento a identificar. Inclusive estuvimos revisando ya al final, si bien es la primera vez que yo me meto así un poquito más a fondo a conocer esas estrategias del diablo, ¿no? Que él utiliza para engañar y para perder a la gente, ya sea cristiana o no cristiana, porque al final, pues, cada quien le da la entrada como quiere, ¿no? Pero hay una realidad espiritual que es opuesta completamente al diseño de Dios. De hecho, es una copia chafa y totalmente diferente a lo que Dios da, ¿no? Entonces, Satanás no es capaz de crear absolutamente nada. Ujú. Él es padre de mentira, de engaño, él copia, él pone trampas y pues la gente que como vivíamos, ¿no? En tinieblas, pues estamos ahí, no te das cuenta. Cuando vives en la tiniebla no te das cuenta hasta que viene la luz, ¿no? Y de eso el Señor nos ha librado. Ahora, este bloque que vamos a estar estudiando va a ir más a lo profundo del asunto del alma, aunque lo que estuvimos trabajando no era algo nada más por encimita, pero sí estuvimos hablando mucho acerca de cómo enfrentar y cómo tener la victoria en el alma desde el aspecto de las emociones, de las decisiones, de los sentimientos también, y descubrimos las raíces, ¿se acuerdan? Hablamos de la raíz de temor, de la raíz de la falta de perdón, de la ira. Hablamos de varias raíces en algún momento. O sea, hablamos de la mente, hablamos de las raíces y luego hablamos de las operaciones del espíritu y también de cómo Satanás opera en lo espiritual, ¿sí? Bueno, ahora, hace 8 días empezamos un bloque
con un material que a ratos les voy a leer y a ratos lo vamos a comentar, y yo necesito que también ustedes comenten. ¿Por qué? Porque hemos pensado que Dios es ajeno a nuestra alma, que los aspectos del alma son otra cosa. Es más, a veces en las iglesias se llega a enseñar que nosotros no tenemos por qué tratar los aspectos del alma, que solamente vamos a tratar los espirituales. Y yo me pregunto, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo le quito a mi ser algo que Dios me dio? ¿Cómo lo omito? ¿Cómo lo ignoro? ¿Cómo lo hago como que no existe? No se puede. Entonces, encontrar la clave de qué es, cuál es el área, cuál es el punto, cuál es el asunto que vincula, que une y que va a tener un efecto verdadero en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Cuál es ese punto de encuentro? ¿Cuál es ese punto de coincidencia? ¿Cuál es esa forma en la que yo voy a poder identificar quién soy realmente? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parado? ¿En qué puntos mis ojos de pronto se desvían? Mi corazón, mi alma se desanima, mis pensamientos se van por otro lado. ¿En qué momento la circunstancia me absorbe? ¿En qué momento o en qué vínculo es que yo puedo otra vez centrarme? No sé si les ha pasado eso. O sea, cuando mi mente está afanada en todo lo que tiene que hacer, cuando mi corazón está ocupado por cosas que pasan en mi vida, en mi familia, en la congregación, ¿dónde yo me encuentro otra vez con Dios? Y con lo que debo de hacer y ser. Esa es una pregunta muy importante. Porque si yo me encuentro ahí en el hacer cosas, lo único que va a pasar es que es como una fuga. O sea, a lo mejor antes me fugaba con otras cosas, ¿sí? Con tomar de repente una cubita, una fiestita, un cigarrito, o de repente a lo mejor eh, me quería ir lejos de vacaciones como para, o sea, tantas maneras que tendríamos de fugarnos de lo que hoy tenemos que resolver y enfrentar. ¿Cuál es ese punto, no? Entonces yo les hablé hace 8 días acerca de la oración, ¿sí? Como ese lugar, ese momento, ese tiempo, esa situación, ese instrumento, es una herramienta práctica. La oración no es un rezo, no es una repetición sin sentido, no es algo que alguien más me va a decir, es algo que nace de mi corazón, de lo que yo soy, de quien yo soy. Nadie puede hacer una oración igual al otro, nunca, jamás, eso nunca va a pasar. Es más, aunque la leyéramos como letanía, como el Padre Nuestro, como muchos, yo aún les aseguro que la intención en el deseo y en la búsqueda de cada persona es diferente. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto de la oración, yo les hablé hace 8 días que es un órgano en nuestro espíritu humano, es como nuestro corazón, es como, sí, el órgano, lo que pasa es que no es un miembro, ¿no? De músculo, de carne, pero es un órgano que su función va a ser conectarnos para permanecer en comunión con Dios. ¿De qué otra manera? No existe otra manera. ¿Sí me explico? Es más, la palabra inclusive puede ser leída, pero puede no haber comunión. Pero qué diferente es cuando yo oro
y estoy citando la palabra y todo mi ser está entendiendo y estoy teniendo un discernimiento para orar. Ese es el punto. ¿Qué cosas me estorban? Que no me permiten encontrarme y encontrar al Señor, porque hay un montón de cosas que me estorban. Un montón. Miren, la mente es nuestros pensamientos son vorágines, o sea, es como llegaron a ver esas películas de terror donde de repente llegaba una plaga de hormigas y se comía todo, o de langostas o de pájaros y todos se aterraban y gritaban y de repente ya se iba la plaga y ya no había sembradíos, ya la gente estaba muerta. Así, así, así son nuestros pensamientos. No se detienen. Y la oración es ese freno, es decir, a ver, alto, alto. Pero ¿qué me estorba? ¿Por qué fluctúo tanto en esto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo tomarme ese tiempo, tomarme esa disciplina, crear ese vínculo? ¿Por qué? Yo me lo he preguntado, a mí me cuesta, para mí no es fácil, ¿sí? Y la mayoría de veces, soy sincera, es porque siempre tengo algo que hacer, siempre, todo el tiempo. ¿Sí? Algo que resolver, algo que pensar, algo que estar haciendo. Entonces, aquí el asunto es que este discernimiento o esta intuición, este deseo, porque la intuición no es algo malo, es algo que también Dios nos dio en el espíritu, como humanos y que fue redimido en el momento en que nacimos de nuevo. No, no es un discernimiento sin sentido, sin propósito, no, es un discernimiento para las cosas de Dios, sí, para las cosas espirituales también del mal. Es una intuición que nos va a llevar a ponernos en alerta y decir, hey, ojo, esto no es normal, o sea, que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿están de acuerdo? Sí, Dios nos habilitó con esto. Entonces, el asunto de la oración implica ese discernimiento, implica ejercitarnos en esa intuición, implica en adquirir esos dones y habilidades espirituales, si no, entonces, ¿cómo? Miren, el servicio tiene su función y es necesario y es muy importante, ¿sí? Y ayuda a mantener la vida en la congregación, en la comunión con los hermanos, en mantenerme a mí ubicado, ¿sí? En la misericordia, en la compasión, en el dar, sí. Pero al final el hecho de hacer algo me distrae, me ocupa la mente. Pero la oración no, la oración es me quedo quieto, no hago nada, no estoy con otros interactuando y es la construcción de la comunión. ¿Sí? Bien, por eso es tan importante. Entonces, es este punto al que yo quiero llegar, que el asunto de la oración está profundamente relacionado con nuestro espíritu y con nuestra alma, pero hay aspectos que nos distraen, ¿sí? Y es este lugar o esta manera, este mecanismo, como nosotros nos vamos a poder identificar. Primeramente, en mi relación con Dios como hija, como hijo, puedo hablarle a mi padre, puedo clamarle a él. Sí, puedo entrar en comunión con Dios, no necesito de nadie. También me va a identificar con Jesucristo como el Hijo de Dios, como mi Salvador, como mi mediador, como mi intercesor, como alguien que puede conocer, entender y saber qué estoy viviendo, qué está pasando. ¿Sí? Y también me va a despertar. La oración nos despierta los sentidos espirituales, que es lo que les estoy hablando desde el inicio, ¿no? Acerca del discernimiento, de esta intuición, de los dones, de la palabra de ciencia, de sabiduría. ¿Dónde fluye eso? Fluye de la oración, de la comunión. Cuando yo me acerco a una persona y de pronto sale una palabra de mi boca, eso no es algo que yo me lo estoy inventando, es algo que está habilitado en mí a razón de que yo he buscado en la oración, en la lectura de la palabra, por supuesto, porque hay una palabra en mi boca, ¿no? Que decir, porque lo leo, porque lo retengo, porque lo estoy pensando.
porque en algún momento se volvió un rema o parte de mi vida y ahora lo puedo compartir ya como una impartición también espiritual a otros, ¿sí? Entonces, es este elemento de identificación, la oración, ¿sí? ¿Cuántas veces los discípulos en algún momento le dijeron, enséñanos a orar? A ver, o sea, tuvieron el vivo ejemplo. Solo tal vez el Padre Nuestro les dio, pero les dijo muchas otras cosas acerca de la oración. Vieron muchas otras cosas acerca de la oración los discípulos, los apóstoles. Los apóstoles después experimentaron el poder de la oración, el poder de la intercesión, el poder de estar, el poder de estar unánimes esperando la venida del Espíritu Santo, y fue altamente poderoso, ¿sí? De hecho, ese es el momento en que se identifica en la historia que nace o surge la iglesia de Cristo. Ahí fue. Ajá. Entonces, lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar es a cuál es este diseño, o sea, en qué consiste este diseño de la oración y cuáles son los aspectos que nos estorban y que necesito identificar. Por eso es un órgano de identificación, porque yo necesito identificar cuáles son aquellas cosas que tienen que ser quitadas, entregadas, rendidas, y cuáles son identificar aquellas cosas que sí me van a hacer crecer y que nos van a llevar a todos a un crecimiento, a un conocimiento de Cristo. ¿Sí? Por eso es un órgano de identificación. Ajá, porque me va a ayudar a identificar lo que no y lo que sí. ¿Ok? Queda clara esta parte. ¿Tienen alguna duda? Estoy haciendo como un poquito la recapitulación de la primer clase, porque me gusta que todas tengamos claro, y todos los que lleguen a escuchar esto, hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. ¿Ok? Entonces, si ya somos salvos, si ya somos salvas, si ya hay en mí operando una nueva naturaleza, si yo hoy reconozco que la única manera en la que yo me puedo vincular con Dios, por supuesto, va a ser a través de la oración y de su palabra, entonces necesito afinar el hacha, ¿sí? Necesito afilar la herramienta, necesito lubricarla, necesito decir, perfecto, le voy a quitar la impureza, le voy a quitar lo que no le ayude para que sea una herramienta efectiva, poderosa, ¿sí? Poderosa. Y miren, si algo yo les puedo decir, y ustedes lo han experimentado, y muchos de ustedes son parte de ese testimonio, o si no es que todos, es la manera en la que Dios, yo así lo vi. El tema de la pandemia fue un parteaguas para la Congre. Voy a hablar desde la Congre. Porque nos hizo identificar el poder de la oración. Nos hizo saber que no íbamos a poder estar físicamente cerca, pero que en la oración era nuestro lugar de encuentro, era nuestro lugar de fortaleza, era donde unos a otros nos estábamos sustentando. ¿Sí? Y Dios nos estaba sustentando. Fue el lugar, el momento de decir, vamos a orar por esta persona, y veíamos la mano del Señor. En este momento, vamos a orar, no dejemos de hacerlo. En el momento en que se nos anuncia, a lo mejor sí ando haciendo cosas, pero es mi pensamiento y mis palabras y mi oración están en eso que está sucediendo con esa persona. Ni la conozco a lo mejor. ¿Sí? Pero testimonios hemos recibido de las personas, ¿sí? El otro día en la semana me habló mi papá, bueno, hablé con él algo y en eso me escribió y me dijo, mijita, por favor, oren por esto, pídele a la congre. ¿Por qué? Porque ellos han recibido también testimonio de cómo Dios opera en el poder de la oración, de verdad. Entonces, no podemos dejar de hacerlo, no lo vamos a dejar de hacer, pero ¿qué creen? Que sí hay algo que de primera necesito que identifiquemos, ¿sí? Ahora sí, vamos a empezar ya con el tema de hoy.
ya habiendo dejado esta introducción. Y me encanta cómo las cosas se van conectando. Es sorprendente cuando el Señor pone las cosas para las que debemos de hacer. Fíjense bien. El pasaje y los versículos con los que yo empecé el módulo pasado de Poseer la Tierra fue la historia de Josué y la conquista de la tierra prometida de Canaán, ¿sí? Así inicia el curso, ¿sí? Con que va estrictamente al tema histórico en un inicio, pero después nos muestra que el asunto de Josué no se trataba de un territorio únicamente. No se trata de una geografía, no se trataba, sino o de la tierra que Dios les daría como nación. Si eso fue en ese momento para esa gente de esa nación y ya, ese territorio, aunque sigue teniendo un impacto y un efecto en lo espiritual muy importante y que será el lugar de del acontecimiento de muchas cosas en el final de los tiempos y seguirá siendo la nación de Dios en el sentido de cultura y de pueblo, no escogió la Gran Tenochtitlán, ¿verdad? No, pero fíjense, hay tantas similitudes que digo, Dios, de verdad, bueno, ya esa es otra historia, pero bueno, yo tengo mis teorías, pero Dios escoge naciones, Dios escoge territorios, Dios escoge geografías para su propósito, ¿ok? Nada es casualidad. Bueno, yo inicié hace unos meses este módulo o estas clases con Josué. Y bueno, ahí les va. Vamos a retomar Josué 6:2, ¿sí? Vamos a retomar Josué 6:2. Bien, dice así, espérenme tantito. Ay, espérenme. Voy a entrar desde la Biblia del celular para rápido, pero después ya voy a agarrar en papel por una razón. Bien, Josué 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el asunto importante que debemos de identificar? Si nosotros leemos el pasaje completo de Josué, fíjense bien, ¿qué sucedió? Ustedes se saben, bueno, aquí estamos hablando de Jericó, ¿sí? De Jericó. Pero recuerdan capítulos antes, ¿recuerdan ustedes? A ver, déjenme tratar de ubicar. ¿Cómo fue el avistamiento de los espías con Josué? ¿Cómo fue? A ver, ¿quién recuerda esa historia? A ver, las que fueron a la escuelita dominical. ¿Qué sucedió con los que fueron a ver el territorio? ¿Quiénes fueron a ver el territorio? ¿Qué pasó en ese Josué y capítulo? Caleb. Josué y Caleb. Ajá, Josué y Y Caleb. Caleb fueron a ver la tierra. Ajá. ¿Y los demás? ¿Qué pasó Bueno, pues dieron malos reportes ¿En qué sentido? con temor a los gigantes. Con temor a los gigantes. Así es, así es. Bien, voy a regresar un poquito. Aquí está cuando Josué envía, aquí está, espérenme tantito. Y a todo lo que voy a hablar, ahorita voy a hacer una pausa. O sea, todo lo que voy a hablar, no más bien un paréntesis, tiene que ver con este hecho en lo espiritual, ¿sí? Pero necesito que no le pierdan el hilo, porque a ver, ustedes dirán, no, ¿y qué tiene que ver la oración con Josué y la tierra prometida y Jericó ahora y la lucha espiritual y mi alma? ¿No? Está así como media revuelto el fideo. Bueno, ahí les va. Es necesario identificar con nuestros ojos espirituales y cada vez que oremos, es necesario identificar que nuestros ojos sean abiertos
para discernir y para distinguir si es que hay una operación en mi espíritu. Y esa operación se llama doble ánimo. Y uno diría, bueno, es que ánimo me suena a alma, ¿no será del alma? Ok, buena, esa sería una buena pregunta. Es una pregunta que yo me hice. Dije, pero ¿cómo? Ajá, fíjense bien. Santiago 1:8 lo dice claramente. Vámonos a Santiago. Si alguien lo encuentra antes, porfa, léalo. Santiago. Ujú, Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. así es. Hola, Rodríguez, ¿cómo estás? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos. Desde trabajo, familia. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguien tiene su micro abierto? Ah, gracias. Bien. Entonces, esta palabra del doble ánimo tiene un enfoque muy elevado. No es por encimita, aunque parecería el alma, el ánimo. Ay, pues cambió de ánimo, está de mal ánimo, está de mal genio, ¿no? Es que un día dice una cosa, otro día dice otra. A ver, eso no es normal. No es normal. No es bueno, no es saludable, no es correcto. Y hay que identificarlo, ¿sí? Entonces, si Santiago nos dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Vamos a leer ahora Santiago 4:8. A ver, anótenle por ahí para ir llevando la secuencia. Santiago 4:8 ahora dice lo siguiente. Dice, acercaos a Dios y Él, sí, Santiago 4:8, sí. Ay, perdón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A ver, ¿quién purifica los corazones? Vosotros, yo. Dice, acércate. Ah, ok. No es en mi capacidad, pero sí es en mi decisión, en mi voluntad. ¿Queda claro? O sea, el Señor dice, acercaos a Dios. A ver, ¿cómo me acerco a Dios? Humanamente, ¿cómo me acerco a Dios? Orando, ¿no? Así me acerco a Dios. Bien. Y Él se acercará a vosotros. A ver, ¿yo me tengo que acercar para que Él se acerque a mí? Sí. Yo soy quien tiene que tomar la iniciativa y decir, Señor, ¿me acerco a ti? Sí, Él está ahí. Él no se ha movido. Yo soy quien me acerco. ¿Sí? ¿Por qué las personas dicen, es que me alejé de Dios? Es más fácil escuchar me alejé de Dios que Dios se alejó de mí. Se los aseguro. Quien ya lo conoció. Quien tiene una idea. ¿Sí? Dice, pecadores, a los que pecan, a los que llevan una vida de pecado, limpiad las manos. ¿Sí? O sea, deja de hacer lo que haces con tus manos. Ajá. Y a lo mejor ahí ya no nos identificamos tanto, pero ¿qué tal con esta? Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué crees? Yo sí tengo que purificar mi corazón, porque siguen habiendo pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, historias y bla, 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 bla. Que sigo masticando. Alce la mano, ¿quién no? Todos, todas, ¿sí? Entonces, aquí viene lo interesante. Al hacer referencia a vosotros, por su contexto, podemos saber que no se refiere
Pues al que peca nomás, sino al creyente, ¿sí? Está hablándole a los creyentes. Porque dice, vuestra risa afligios y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. O sea, le está hablando a gente entendida que sabe quién es Dios y que nos podemos acercar a Dios y que si hay dolor, tristeza, aflicción, desesperación, depresión, enojo, ira, lo que sea, ese llanto, ese dolor, esa aflicción, al ser entregado, Él nos va a levantar. Hay una fe de por medio. No le está hablando a gente que no tiene ni idea de qué le están diciendo. ¿Sí? Además, esta carta va dirigida a la iglesia. Santiago escribiendo, ¿sí? Luego habla acerca del juicio a los hermanos, de no murmurar, ¿sí? Ok. Entonces, si bien tenemos este tema del ánimo, ¿qué es el ánimo? Ajá. En su idioma original hay términos diferentes para el ánimo. Santiago 1:8, sí, que ya lo leímos, refiere el ánimo como un pensamiento, el hombre de doble pensamiento, que un día piensa de un modo y de otro día ya piensa de otro. Un día digo, es que Dios me ama y al otro día digo, no, es que Dios ya me abandonó. A esta vez sí que ya no me escuchó. No, es que ahora sí Dios está conmigo y luego, no, es que ya no. ¿Sí? No, es que ahora sí Dios me habló y me dijo. Y luego, no, es que ya Dios ya no lo... ¿Se dan cuenta? Y lo decimos fácil, ¿eh? Y todos hemos caído en eso, todos en algún momento. Un día sí y un día no pienso. Una cosa. Doble pensamiento. Doble pensamiento. ¿Ok? Identifiquen ánimo como doble pensamiento. Necesito identificar en qué momentos o qué tipo de pensamientos o bajo qué circunstancias es que de pronto yo digo, no era lo que, o será que Dios se habrá equivocado y me dijo esto y luego ya no. Eso nos pasa un montón, ¿eh? Cuando no vemos aparentemente una respuesta de lo que queremos. Ajá. Entonces sí hay un tema de doble pensamiento. Ajá. Bien. Entonces nos levantamos en la mañana con un pensamiento, pero no podemos permanecer en el día con el mismo porque se bifurca, o sea, se nos va para un lado una cosa y se nos va para después para el otro. Como entonces en la mañana, Señor, gracias porque tú estás conmigo, y ya en la noche, Señor, ¿qué pasó? Es que mira qué me sucedió, y pues sí, yo te pedí que tú estuvieras conmigo, y por qué me sucedió esto, y ahora, ¿sí? Así sucede esto. Recibe una palabra de Dios y se levanta con claridad espiritual, sin embargo, a media mañana ya ni la recuerdo. ¿Sí? Es alguien inestable completamente. Hoy sí quiero ir, hoy no voy. Mañana sí quiero estar, hoy tampoco estoy. Y así me la paso. ¿Sí? No puede ser. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy me comprometo, mañana no. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Eso es ser de doble ánimo, doble pensamiento, ¿ok? Y está el otro, ahí les va, que leímos ahorita en Santiago 4:8. La diferencia entonces es que un ánimo alude a los pensamientos y el otro al alma doble, ¿sí? Uno es dispucos, dipsucos, y el otro es suque, dos almas. En la misma palabra, en Santiago nos habla de esos dos diferentes tipos de ánimo, el de los pensamientos y el del alma, que tiene que ver con lo que siento y lo que decido, ¿sí? Y se refiere a una persona bipolar. Ese término es está muy actual para nosotros. No era un término conocido. Ese término solamente se conocía en la psiquiatría y ahora es bien fácil decir, ay, es que esa persona es bipolar. ¿No? Es que cambia. Ajá. Y sí, o sea, médicamente perdón, clínicamente, en un diagnóstico psiquiátrico, literal. O sea, ahorita está de buenas y al ratito se pone
agresivo y violento y cambia de un instante para otro, no se controla. Bueno, lo mismo sucede con el alma. Se relaciona con personas que emocionalmente están inestables y que cambian ante cualquier situación de la vida. Hoy digo una cosa y mañana pienso ya otra. Hoy estoy en esta idea y mi compromiso y al rato ya es otra cosa. ¿Y en qué momento cambió? ¿En qué momento ya no quiso? ¿En qué momento lo votó? Y va y viene, y va y viene. En su pensar, en su actuar y en su sentir. Obviamente, eso rige su vida. Eso rige nuestra vida. ¿O qué somos? ¿No? No soy una taza que me ponen y me quitan a voluntad de otro. No, yo decido, ¿sí? Entonces, ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Ahora, es una verdad, es algo muy fuerte y yo creo que esa es la gran lucha del ser humano, ¿sí? Este doble ánimo, esta inestabilidad, este ir y venir, este decir y no decir, pensar y luego ya no, y luego siempre sí. No podemos vivir así. Ajá. Entonces, dentro de la palabra tiene una connotación muy fuerte porque la vida en el alma es muy importante, contrario a lo que se nos ha dicho. Un día estoy en el nuevo pacto y otro día estoy en el antiguo pacto, ¿no? O sea, un día es por obras, la salvación y me lo tengo que ganar, y otro día ya es porque es un regalo, gracia del Señor. Un día me siento feliz y gozosa por su gracia y su gran bondad, y otro día me siento con culpa por no haber hecho las cosas y por eso me está yendo mal y por eso ahora Dios está enojado conmigo. A eso se refiere. Y de eso hablan muchas de las cartas, están dirigidas a eso, al alma, a lo que movía la iglesia, al por qué hacían o dejaban de hacer, o por qué en qué momento dejaron de creerlo primero y después se fueron por otra cosa. Ese es el doble ánimo. O sea, yo crecí, yo nací en una fe y ahora la circunstancia de vida me movió. Entonces, ¿era o no era fe? ¿Era salvo o no era salvo? Es fuerte. Ajá, o sea, hasta ese punto trasciende. Entonces, la vida en Cristo, pues no, el doble ánimo nos lleva a esto, ¿no? Y no se entienden y no se logran establecer en nuestras vidas las verdades espirituales y eternas, y parece que de pronto cambian de acuerdo a los términos y nuestra fe varía y nuestra posición en la fe varía y se vuelve ambigua y acomodada a la ocasión. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo quiero, pues sí, quiero darles un testimonio. Nosotros hace 17 años empezamos a hacer los cursos de verano en Xochitl, ¿sí? Como parte de la dinámica que traíamos de la Congre y el deseo verdadero de formar una generación en el servicio, pero más allá del servicio no era ese el propósito, sino que esa generación pudiera tener un encuentro verdadero con Dios, ¿no? Y era el lugar, era el momento, eran los espacios, era la oportunidad fuera de las cuatro paredes de la congregación de que los chicos pudieran experimentar un encuentro con Dios, y creo que se cumplió el propósito. Por muchos años, pues estuvo la labor, ¿no? De Ezequiel, por supuesto, pasó sus buenas pruebas también. Me acuerdo el año que no fuimos, que fue el año que salimos de amistad, no sé si te acuerdas, Aurora, que dejamos de ir porque dijimos, no vamos a interferir, vamos a ser respetuosos, y si Ezequiel toma una decisión, que la tome él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era la persona que también debía ir, ¿no? Pero él supo escuchar y supo obedecer y discernir y volvimos, ¿no?
Pero yo siempre tuve un sentir en mi corazón y seguido se lo decía a Cheque, y no era una declaración negativa, ¿eh? Todo lo contrario. Pero yo siempre le decía, Cheque, no te desesperes porque lo último que va a haber aquí en Sochi va a ser una congregación. Y uno diría, ay, qué pesimista, ¿no? No, sino la congregación como el fruto de una labor, de una siembra, no como el punto de origen para generar una labor. No, no fue así. A Dios le plació otro diseño. Entonces, ¿en qué consistió la labor? En visitar a la gente, en orar por ellos en la calle, en que se fueran a tomar el cafecito, en que llegara la gente ahí a buscar a Ezequiel, a Liber, a Lulú, o sea, todos, ¿eh? No puedo decir que a uno, no, fue con todos, ¿sí? Unos en un lado, otros de otro modo, otros de otro, así fue. Esa fue la labor, Los esa fue la cursos, siembra. ¿Eh? los cursos que Sí, se en su hicieron. momento, pero ¿saben qué pasó cuando dejamos de hacer? ¿No? Porque cada año Liber me hacía la misma pieza. Ya es junio, Liber ya me va a preguntar si va a haber curso de verano, ¿no? Cada año. Y yo, no, Liber, no va a haber. Y de verdad me tuvo bastante paciencia. No va a haber, ya no va a haber, y ya no va a haber, porque fueron esos años de transición que nosotros entendimos, o sea, estoy hablando de Alejandro y mío como servidores, que no se trataba de hacer, sino de entender cuál iba a ser el diseño que Dios ahora nos iba a dar a nosotros como casa, como lo que Dios venía haciendo, porque créanme que lo que menos pensamos al inicio, y Arlene y algunas de las que están aquí no me dejarán mentir, era poner una congregación. No, no, para nada. Ya había una asignación y una labor pastoral, sí, creo que ya la había. Y fuimos entrenados en eso y esa etapa fue para entrenarnos en eso, ¿sí? Con el corazón de las personas. Pero no era la finalidad. No se trataba de dinero ni de posición de gente. Entonces, yo siempre le decía eso a Cheque. Cuando empezó ya a consolidarse la congregación en Sochi, que ya empezó a llegar la gente por su propia voluntad, que ya empezó la gente a llegar a pesar de las críticas y los señalamientos y el qué dirán y todo lo que pesa, porque sí pesa, inclusive hasta las condiciones de la familia, decir, sí, pues entonces córtalas, ¿no? Todo ese tipo de situaciones. Ahora sí, yo siempre dije, no voy a volver a hacer curso de verano si no hay quien tome el compromiso con esa generación. ¿Por qué? Porque se vuelve a hacer por hacer, ¿no? Servir por servir. Y no es así como el Señor quiere que actuemos. Entonces, cuando vino lo de la gran aventura, lo de las cajitas de regalos de Samaritan Purse, que nos inscribimos, pues, oh, sorpresa, empezamos en Pachicalco, llegó una tanda de niños, estuvieron yendo 3 sábados y después ya no hubo ni un niño. Desaparecieron los niños, se fueron, no hubo niños, pero teníamos suficientes cajas y entonces Alex determinó hacerlo también en Sochi, hacer la apertura de la gran aventura. Y los de Sochi, los maestros y la gente de la Congre tomaron el compromiso de dar las clases que te pide la gran aventura que des durante 3 meses. ¿Sí? Bueno, empezaron a dar las clases terminando la reunión en la tarde, el domingo a las 4 de la tarde, a niños que después resulta ser que de todos esos que llegaban, nomás 10 habían recibido la cajita, todos los demás se fueron con la cajita y nunca regresaron, ¿verdad? Pero empezaron esos poquitos a jalar a otros y cuando menos vieron ya tenían 30 niños cada 8 días a las 4 de la tarde que habían ido al catecismo, pasaron a comer a su casa y se vinieron a las clases. Entonces, definitivamente entendimos
que el tema de la Gran Aventura había sido una activación para la iglesia de Sochi y que nosotros simplemente habíamos sido un puente y ya. Claro que eso en algún momento desanimó a los maestros del lugar secreto y a quienes dirigían el grupo. A mí de pronto me ponchó así como que, Dios mío, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? No, pues resulta que los niños que habían estado llegando eran niños del albergue, eran niños migrantes que venían de paso, que llegan por oleadas y así se van. Sí, la estrategia fue diferente y que esos niños que alcanzaron a escuchar, pues recibieron el mensaje de salvación, ¿sí? Y no fue tema perdido, yo lo sé, pero la estrategia fue muy diferente. Entonces, cuando la gente en Sochi toma este compromiso y nosotros empezamos a recibir testimonio de este compromiso, le dije al equipo, vamos porque necesitamos animarlos, necesitamos hacerles ver qué importante está haciendo la labor que están haciendo y el esfuerzo. Y tenemos que poner un mayor reto ya. Esto no se puede detener. Llegó el tiempo. Entonces, el trato fue este. Ustedes terminen de dar la Gran Aventura, terminen en junio y todo, perdón, en mayo, todo, no, perdón, en febrero, marzo, y luego todo abril, mayo, junio, sigan dando las clases en domingo y nosotros venimos a hacer curso de verano y lo hacemos juntos, claro, esa era la idea, hacerlo juntos, que ellos aprendieran a hacerlo. Hicimos el curso de verano. En Conchin, que habían estado bajando cada 15 días igual a lo de la Gran Aventura, llegaron 30 niños, es una comunidad pequeña, y a Sochi llegaron 80, 85 llegaron. ¿Saben quiénes eran esos niños? Los hijos, los sobrinos, los hermanos y los nietos de los chicos que tuvimos hace 17 años. Ese es el fruto. Eso es no ser de doble ánimo. Porque muchas cosas pasaron en el ínter, ¿eh? Muchas. Hasta Cheque ya se fue al cielo, imagínense. ¿No? Diríamos, no, pues ya se terminó el asunto. No, no se terminó. Está agarrando velocidad al ritmo que el Señor quiere. Cada uno cumple su asignación. Y si es fiel, el Señor dice, a lo que sigues, allá te necesito, ¿no? Yo quiero llegar a ese punto, que el día que yo me vaya es porque ya cumplí mi asignación y el Señor me está esperando allá con más chamba. ¿Sí me explicó? De eso se trata la vida cristiana. Entonces, ese es el asunto, que con todas nuestras luchas en el alma, no seamos de doble pensamiento, no seamos de doble ánimo de nuestra emoción, de lo que la circunstancia de vida me está pasando ahorita. No estoy diciendo que no sea relevante. Claro que la situación del cuerpo, de la enfermedad, es relevante y nos determina en muchos sentidos o nos limita, pero no se va a haber tocado mi ánimo. No se va a haber tocado. Dios no deja de ser quien es, no se va a menguar mi fe, no voy a retractarme de lo que he creído, no lo voy a permitir. En medio de la circunstancia, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante entonces el asunto de la oración en esta identificación de que puede estar yo actuando en un doble ánimo? Ahí les va. No sé si recuerdan un poquito el libro de Filipenses. No, obviamente no lo voy a leer ahorita, pero si nos echamos así, generalmente en cada vez que inicia un libro o una carta en la Biblia, viene como una pequeña explicación de a quién va dirigido, cuál era, especialmente con las cartas de Pablo, qué estaba pasando en ese momento con esa iglesia. ¿Sí se han dado cuenta que viene siempre esa, como que nos pone un poquito en contexto? Bueno, ¿qué era lo que pasaba específicamente con los filipenses? Curioso y contrario
a lo que pasaba con Timoteo. Aquí hay algo muy interesante. Fíjense. ¿Es el alma humana importante a la hora de orar? ¿Será importante cómo está nuestra alma a la hora de orar? ¿Influye, fluctúa? A ver, denme un ejemplo. Denme un ejemplo de cómo puedo decir que mi alma es importante a la hora de orar. Hablando de estado de ánimo, de pensamientos, de todo eso, sí, Rosy. Claro que influye, como por ejemplo cuando el mismo David, ¿no? O sea, en los salmos vemos cómo en sus oraciones dependía mucho el estado de ánimo o las situaciones que le mermaban y cómo se iba manifestando en su oración hasta que encontraba el consuelo, ¿no? Digo, él Ujú, siempre cerraba encontrando y glorificando a Dios, ujú, dándole, pues, o sea, encontrando que esa era la respuesta, ¿no? A lo que estaba pasando, pero sí ujú. se nota que el estado de ánimo, pues, influye, ¿no? Y en Ok. nosotros igual, depende cómo estemos, vamos a ir o quejándonos o llorando o alabando y agradeciendo. Ujú, Si controlamos nuestras emociones, a lo mejor rápidamente como David vamos a encontrar, ujú. pero, o sea, llegamos al mismo punto al final, ¿no? Y ahí encontramos el consuelo, pero definitivamente yo creo que sí influye y yo personalmente lo experimento, ¿no? Cuando estás muy angustiada, oras diferente Ujú, a ujú. cuando estás tranquila, cuando no tienes Claro, a lo mejor alguna situación apremiante, ¿no? claro. Completamente. Tiene que ver completamente mi situación emocional en mi oración. Y ¿Puedo decir algo? ahí es donde yo, ay, espérenme tantito. Ay, espérenme, tengo una emergencia en SEDEC. Ya. Ay, Dios, estas mujeres. Bueno, ya, tomaron el control. Ok. Bueno, entonces el tema de los filipenses. Eh, la manera en cómo se dirige, vamos a ver ahí. Dice, en el caso de los filipenses creyentes cobraban ánimo en el Señor, ¿sí? Cuando aún Pablo, de hecho, en la carta a Filipenses, él agradece mucho la oración y el apoyo económico a Pablo cuando estuvo en sus prisiones. O sea, Pablo en la cárcel, preso, un montón de tiempo, ¿sí? El apóstol pilar para todas esas iglesias en la cárcel. ¿Se desanimaron por eso? No, no. Y yo así veo ahorita a la gente de Sochi. No se desanimaron. Claro, se siente por supuesto y muchas cosas, pero ahí está la obra del Señor. Sí, esto quiere decir que el alma de los creyentes de Filipos no se vino abajo.
al estar Pablo en prisiones, en este caso el alma es como una estructura que en lugar de debilitarse, se hace más fuerte. ¿Les ha pasado eso? Que sí ha habido momentos difíciles donde, ¡pum!, de repente te vienes para abajo, pero ha habido otros donde lejos de desanimarte y de debilitarte, te sientes más fuerte y dices, no, a ver, esta vez no, ¿sí? A ver, Caro. Es como lo que decía Rosy, ¿no? En los salmos David está todo triste, pero él le ordena a su alma en oración. O sea, le dice, bendice alma mía y no te olvides. O él le dice, alma mía, ¿por qué te abates? Como que le ordena. Y yo creo que eso también es algo bien clave que en oración Sí, nosotros podemos también ordenarle a nuestra claro. alma para que pueda adorar a Dios. Así es, así es. Fíjense, entonces, justo a esto, ¿no? Cuando el apóstol se refiere y decía, nada me puede separar del amor de Dios, tenía claro que no, o sea, no es un versículo, ¿sí? Es decirle a mi alma, no, no me va a mover esto, no va a cambiarme. Por eso lo que leíamos en Santiago, nosotros nos purificamos, nos quitamos de esos pensamientos, nos quitamos de esas cosas para seguir adelante. ¿Ok? Nosotros podemos saber en ese instante cuando hay en nuestra vida un doble ánimo, ¿cómo? Por frases. Muchas veces decimos cosas que realmente no siento, es que estoy enojada o estoy a lo mejor triste, desesperada, pero no es una realidad en mi vida. No la puedo hacer una realidad en mi vida. Si yo escuchaba, ayer hablé con una persona, ¿no? Y le digo, ¿cuántos años vienes con esta situación o comentario de, es que estoy en depresión, es que estoy deprimido, es que estoy deprimido, es que estoy en depresión? ¿Cuánto tiempo más? ¿Sí? Entonces, muchas veces el tema del doble ánimo no solamente tiene que ver con frases que decimos, aunque sí hay que identificarlas, sino por cómo se mueve mi alma ante las circunstancias que me tocan vivir. ¿Sí? ¿Cómo me estoy moviendo de acuerdo a las circunstancias? Ahora, si nos pusiéramos una cámara y nos grabáramos todo el tiempo, ¿qué decimos? ¿Cómo nos vamos comportando a lo largo del día? ¿Sí? Sin embargo, ahí va en el caso de los filipenses que estuvieron ayudando y apoyando, pero Pablo constantemente los está animando y exhortando a razón de que esté en la cárcel, él se dedica a animar y a fortalecerles para que no se desanimen, para que permanezcan. Bueno, y en el caso de Timoteo, fíjense, Pablo se refiere a Timoteo que tenía un buen alma para enfrentar todo con los hermanos de Filipos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo pudo apoyarse en Timoteo, que era muchísimo más joven, muchísimo, para ser también el pilar para que la iglesia de Filipo no se viniera abajo. Hermanos en Filipo, ¿sí? No es por ánimo o ganas, no es por entusiasmo, se trata del alma. Y Filipenses 2:20 dice esto, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Vamos a leerlo. Filipenses 2:20, ¿de quién está hablando? ¿Sí? Ahí dice. Timoteo y Epafrodito. Bueno, voy a leer desde el 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, Timoteo, que tiene un buen alma, va a ayudar a ir con ustedes y va a ayudarme a mi alma y me va a dar paz y tranquilidad para saber cómo están. Sí, como muchas veces los hermanos que van, ¿no? A Sochi, ¿no? Va un enviado y, ok, ¿cómo vienen? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ah, ok, a ver, está pasando esto, el otro, ¿sí? Así, tal cual. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, refiriéndose a él, que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Así que a este espero enviarlo, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. ¿Sí? Y bueno, ahí sigue hablando acerca ahora de Epafrodito y también, y bueno, estuvo enfermo, a punto de morir, y bueno, ya habla de sus enviados, ¿ok? Entonces, quiere decir que el Señor, yo quiero ser como Timoteo, yo quiero ser una persona de un solo ánimo, de un mismo ánimo, de un solo pensamiento y de un mismo sentir con mis hermanos. A ver, quiero que distingamos. De un mismo, de un solo pensamiento. Esa es mi responsabilidad. Que no ande yo divagando y por aquí y por allá. De un mismo, un solo pensamiento. ¿Sí? Y de un mismo sentir, de un mismo ánimo con mis hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo de Timoteo. Les envío porque no hay nadie que pueda tener mayor interés genuino por ustedes que Timoteo. Y eso a mí me va a traer paz. Ajá. Esos son como el ejemplo. ¿Ok? Siga adelante. Eri, una pregunta. Por ejemplo, en el doble ánimo, ¿podría entrar la amargura? Que estemos con nuestro orgullo, que tengamos alguna idolatría. O sea, por ejemplo, que nuestra oración, nosotros estamos orando, pero por dentro estamos llenos de orgullo, tenemos amargura, a lo mejor alguna idolatría o algo, eso podría entrar. Esas son raíces, Gaby. Y de eso Ok. estuvimos hablando justamente. O sea, el que haya esas raíces va a traer Ajá. como un fruto que mi oración, pues sí sea de doble ánimo, porque mi oración va a estar contaminada Ajá. por la amargura, por la falta de perdón. Cuando lloro, ¿no? Y Señor, te pido por fulanito, mi hermano, pero tú sabes qué mal nos ha hecho y cuántas cosas ha dicho de ti. ¿Sí me explicó? Ajá. Sí. Ajá. ¿Por qué está filtrado eso? Pues por mi emoción, mi enojo, mi doble ánimo, justo eso, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a ir aclarando conforme vamos avanzando, pero esa es una raíz que tiene que ser así tal cual, desarraigada. Ok. Sí. Muy bien. Ajá, ok. Gracias. Bueno, Sí. ahí vamos a ir avanzándolo, ¿sale? Espérenme tantito. Esperen. Bueno, ok, fíjense bien, el ánimo es el ADN del alma. Dime qué ánimo tienes y te daré qué alma tienes. El ánimo se relaciona con cómo mimo, o sea, consiento o incomodo a todo mi sistema de emociones. Sí, no quiero, no me gusta, estoy enojada, pero lo tengo que hacer por amor y por obediencia al Señor. Eso es incomodar. O tomo la decisión de no estar hablando mal de alguien. Me cae mal, no me gusta, pero no soy imprudente y no voy a hablar ni a murmurar ni a ir a decirle cosas, pero necesito entregarle este sentimiento al Señor, porque por un lado pienso una cosa y por otro lado aparento otra con esa persona. Eso es doble ánimo también. ¿Cómo oro por esas personas? Que era lo que decía hace rato Gaby, ¿no? Entonces, o mimo, sigo consintiéndolo, lo sigo apapachando porque me gusta, me es complaciente. Entonces no lo entrego. ¿Sí me explico también con esto? Entonces, cada vez estoy más firme en la convicción, ¿sí? De que, ¿bajo qué cultura, bajo qué principio estoy viviendo? ¿El de la verdad, el de la sinceridad o el de la falsedad? Porque para eso sí somos buenos, ¿eh? Para eso sí somos buenos. Para
decir, pero sentir otra cosa, aparentar otra cosa. Ujú. Cada vez entonces, ¿sobre qué estoy basado? El ejemplo también en Tesalonicenses. Había comenzado la iglesia a desanimarse por no entender bien la doctrina de Cristo. Interpretaron que la venida de Cristo era para ya no trabajar. Se volvieron bien flojos. Es que ya viene el Señor pronto. Así una vez una de mis hijas decía, es que yo, mamá, le echo flojera a la escuela muchos años porque es que si ya va a venir el Señor, ¿para qué le echo ganas? ¿No? Mi hermana, me acuerdo, la más chica, dice, ay, es que si ya viene el Señor, pues yo nunca me voy a casar, entonces como que ¿para qué aprendo esto si no me voy a casar y no voy a tener hijos? ¿No? Así pensaba. ¿Sí? Entonces, es una interpretación equivocada, sin embargo, sucede lo que hoy nos pasa a muchos, ¿no? Entendemos las cosas de la palabra conforme a nuestra alma y a nuestro estado de ánimo. Ay, es que me agarró de malas la predica. ¿No? La tiene en mi contra, el Pero que no está me perdí. predicando, ¿no? ¿Ok? No, ya. Male, está abierto tu micro. Ajá, entonces, a ver, entonces no puede ser que entendamos las cosas de la palabra y lo que nos está diciendo y enseñando, o lo que se nos está aconsejando, porque yo fui a pedir el consejo, pero como mi alma está de arriba para abajo, y un día digo una cosa y otro día digo otra, al rato yo tomo del consejo lo que me convino de acuerdo a mí, a mi momento, lo que me conviene. Y me pasa un montón. Y me pasa un montón, lamentablemente. ¿En qué momento dijimos eso? No lo dijimos. Bueno, es que a quien escuchó el consejo de acuerdo a su estado de ánimo, a quien escucha la enseñanza de acuerdo a su estado de ánimo, hasta ofendido se siente, ¿no? Y nadie lo estaba ofendiendo. Miren, aquí tengo un librito que estoy por leer que se llama Dios consuela hablando la verdad. Ahí lo voy a ir agregando también. Entonces, fíjense, por esto debemos estar entrenados, cuando asistimos a una reunión, a escuchar un mensaje, no ser livianos o no ser pesados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a caer mal el mensaje, ¿sí? O no nos cura o nos va a caer bien mal. ¿Por qué? Porque es como estar enfermo del estómago o de la cabeza. Me cayó de peso, me incomodó, me molestó. Eso es bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a desechar o lo vas a tomar? Bueno, en ese momento a lo mejor no me encontraba de buen ánimo. Está bien, pero es la palabra, es el consejo. Y si está conforme a lo que Dios dice, pues ¿por qué no tomarlo, no? Entonces, el ánimo es importante entre nosotros. Sí, sí es importante. En Cristo podemos estar fortalecidos y animados, aunque las circunstancias no han salido como queremos o como necesitamos, porque sí puede ser, tenemos una necesidad, sino que estamos en el Señor y es necesario poner delante del Señor nuestra alma y nuestro ánimo primero. Antes de ponerme a orar por otros, primero, ¿cómo estoy yo? Voy delante del Señor, le entrego, le rindo, ¿sí? ¿Por qué decía David, escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de maldad? ¿A qué se refería? A esto. Ajá. Entonces, ahora sí, vamos a ir concluyendo el tema de hoy. ¿Qué tiene que ver todo esto? Por eso les dije, vamos a hacer un paréntesis ahora con el asunto de Jericó y el mensaje eterno. El asunto de Jericó no era, claro, para el pueblo de Israel en ese momento, por supuesto que era un asunto de territorio y un aspecto histórico. Pero ojo, para la nación espiritual que el Señor estaba ya pensando que sería la iglesia, Jericó representa la victoria sobre un territorio que se llama alma. Porque ¿qué fue lo que vieron?
hombre, está fortificada. No, pues las paredzotas, no, pues no fue lo mismo de pronto de somos como langostas, señor, ¿no? Sí, eso fue lo que dijeron los espías. Nos van a devorar, ¿no? Somos bichos, tal cual un bicho. Entonces, fíjense bien, la palabra habla acerca de que Josué, cuando entró a Canaán, tuvo que tomar una ciudad llamada Jericó. El asunto no estaba en los muros o en la ciudad, sino en el mensaje eterno que quedaría para nosotros. Por eso, las canciones, ¿no? Apenas en el Facebook me apareció un recuerdo de otra persona, no mío, de 1985. No, 84. No, 86. Cuando nosotros llegamos a Amistad Cristiana en el 82 y me sale un recuerdo de alguien que estuvo desde el inicio, que sigo en Facebook, pues el hermano de Marco Barrientos, que es Luis, de la alabanza, y sale la de Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ¿no? Y es una canción muy viejita, pero me hizo recordar algo. Y es esto, cuando estaba yo leyendo dije, sí es cierto. O sea, el tema de Jericó y de los muros no era para únicamente hacer canciones como los carros del faraón, ustedes me entienden, ¿no? Y las de Jericó que cantábamos los israelitas, dieron 7 vueltas alrededor de Jericó, gloria a Dios, gritaron todos. Esa nos la cantábamos en la escuela dominical para hacer una fila y marchar juntos y ordenarnos, ¿no? No fue para eso. Fue para entender un aspecto de eternidad. El proceso de Israel en la tierra estaba siendo escrito para la nación que nacería de la cruz. Una nación espiritual. Nosotros somos la nación espiritual de Dios. Israel es la nación física de Dios. Dios se manifestó en la tierra a través de una nación y ahí sigue y seguirá cumpliendo su función llegado el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No le vamos a restar, pero nosotros somos la nación espiritual de Dios. Entonces, Dios estaba redactando los manuales de los hijos de esta nación de una patria. Tenemos una patria, ¿ok? De este pueblo que los hombres de la fe anhelaron y vieron sin poder tocarla. Sin embargo, nosotros sí tenemos este acceso, aunque tengamos que enfrentar la más fuerte de las batallas, la batalla del año. Esa es nuestra gran batalla. ¿Están de acuerdo? Mi lucha no está en saber si soy hija de Dios o no, ¿eh? Ahorita ya no lo es. En si el diablo me está atacando o no. No, ya no, él no tiene autoridad en mi vida. A menos que yo se la dé. Yo no podría hacer esa aseveración si yo no creo y vivo en eso, ¿ok? No puedo hacer esa aseveración. O esa confesión o esa declaración tan radical en mi vida. Pero ¿qué de mi alma? Ahí sí estoy batallando. Ahí sí estoy batallando, ¿ok? Entonces, fíjense bien, Jericó significa luna. Esto yo ya se los había explicado al inicio la vez pasada. El astro al que los antiguos atribuían el poder de la influencia sobre los estados de ánimo. Ajá, eso no es nuevo, eso sigue vigente hasta el día de hoy. Como el horóscopo, ¿no? Algo así, claro. Entendían que quienes se dejaban influenciar por la luna eran lunáticos. De hecho, en Mateo 17, el Señor sana a un joven lunático. Era eso, a eso se refería, ¿sí? Los apóstoles sabían la importancia de estabilizar el estado de ánimo en Cristo de sus iglesias, de sus congregaciones y dejar de ser de doble ánimo para ser unánimes. ¿Qué es lo contrario de doble ánimo? Ser unánimes. Ajá. O sea, unanimidad no implica llevarse bien con los otros. No por eso me voy a llevar mal, ojo, porque entonces seríamos unos verdaderos hipócritas, ¿no? Es ser
uno completo en sí mismo, conmigo mismo. Yo necesito ser unánime en mi propia alma, conmigo misma. Necesito cuadrar y quitar todo aquello que estorba, toda hipocresía, toda falsedad, toda mentira, toda murmuración, todo juicio, todo prejuicio, primero hacia mí misma, porque un día me amo y otro día me odio, otro día me echo porras y otro día yo me saboteo. ¿Cómo? ¿No? Eso es doble ánimo en mí. Entonces yo necesito ser unánime conmigo misma. Ajá. Y fíjense, Primera de Tesalonicenses 5:23, por ahí anótenlo. Ahí va el respaldo de esto. Y esto es algo que de verdad tiene que ser nuestra oración. Dice, el mismo Dios de paz nos santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos de nuevo, Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí está, gracias. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. A ver, entonces, si Él es fiel y Él no es de doble ánimo y Él no dice un día de mí una cosa y luego dice otra, y Él dio su salvación y nos dio la vida eterna por gracia, ¿por qué si Dios, que es nuestro Padre y tenemos su naturaleza, por qué nosotros vamos a estar variando? Necesitamos ser santificados en nuestra alma, como lo hemos sido en nuestro espíritu y como estamos en el proceso de nuestro cuerpo, aunque haya enfermedad. ¿Sí? Entonces, es decir, que seamos unánimes con nosotros mismas, conscientes de que Dios es fiel y de que Él lo dijo, así está, el cual también lo hará. Fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. ¿Alguien puede decirle a Dios mentiroso? ¿Alguien puede decirle a Dios que no cumple su palabra? La palabra dice, Él no tiene sombra de variación. Y si Él me llamó, por supuesto que Él me va a sostener. Y si Él me llamó, Él no se va a cansar de mí y no va a desistir de mí, aunque yo sea bien molona. ¿Sí? Entonces, esa es mi seguridad, y si lo que leímos en Santiago es que yo debo de quitar el doble ánimo de mí, que es mi decisión, entonces yo me fortalezco en él y digo, Señor, es que de verdad me cuesta, no puedo, pero en mí sí puedes. En mí sí puedes mantenerte, en mí sí puedes comprometerte, en mí sí puedes ser de una sola palabra, en mí sí puedes mantener relaciones sanas, en mí sí puedes no dejar de congregarte, en mí sí puedes permanecer en la fe a pesar de lo que estás viviendo. Entonces no hay doble ánimo ya, ¿sí? ¿Y esto para qué? Si no somos unánimes, entonces somos de doble ánimo, no hay de otra. Las personas unánimes primero lo deben ser consigo mismas. Estar juntos en una congregación no significa ser unánimes. Dios no permite que Jericó sea tomado. Pero, a ver, permítanme. Ya, ok, aquí está. No es tomada la primera Jericó. ¿Recuerdan cuántas veces tuvieron que dar vueltas? Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permitió esto? Espiritualmente hablando, ejemplo para la nación espiritual que Dios estaba por formar. Dios no permite que Jericó sea tomada y esa historia llegue hasta nuestros días simplemente para que compongamos solo las canciones, ¿no? O predicaciones de eso. Si no, ¿por qué lleva rato? ¿Por qué tuvieron que dar vueltas? ¿Por qué tuvieron que entender que no se trataba de ellos? Porque si hubiera caído la primera, hubieran dicho todos, ay, pues fue porque nosotros gritamos, ¿no? Gritamos fuerte. No. Dice, fue
porque la toma de Jericó fue la señal de que la primera estructura de religión que hay que derribar en la vida de la fe es el doble ánimo. Vale. Ahí vamos dándole vuelta y no se cae. ¿Cómo se sintieron? Mal. No, espérense. La segunda vuelta y no pasa nada. ¿Cómo se sentían? Ya más, peor. Segunda vuelta, no se cae. Tercera vuelta, no se cae. ¿Cómo te sentirías después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces de enfrentar la misma lucha y no pasa nada? ¿Qué se te viene abajo? El ánimo. ¿Qué se me viene abajo? El ánimo. Me doy por vencida. No, ya no, esto no funciona. No vale la pena. Me doy la vuelta y me voy. Ah, es que en esta iglesia no se siente adiós. Adiós, bye. Bueno, es que ahí no pasa nada. Bueno, está bien. Cae el desánimo, el doble ánimo, a fin de que para cuando esa nación nacida del corazón de Dios se manifieste en Cristo, no fuese un cúmulo de personas inestables que un día están y al otro día no. Jericó fue el ejemplo de que solo con la perseverancia, con la obediencia, con la atención a las instrucciones de Dios, Dios actúa poderosamente y sí actúa. ¿Para quién era la lección? ¿Para Dios? No, la lección es para nosotros, ni en su momento para Jericó, claro, para Israel, porque se dieron cuenta que tenían un Dios poderoso y que iban con todo, claro, y así pudieron conquistar, si no, de qué otra manera les hubiera quedado claro. Pero para nosotros, de que lo primero que tú y yo vamos a batallar en las luchas, en la enfermedad, en el matrimonio, con nuestros hijos, sí va a ser en nuestro ánimo. La primera lucha que vamos a tener que vencer es en nuestro ánimo. Pero en la perseverancia, en la oración y en la obediencia, Dios nos va a dar la victoria. Ese es el mensaje de Jericó realmente, ¿sí? Entonces, no podemos estar variando como la luna, ¿no? Viene el ejemplo, me encantó de, a ver, ¿quién se sabe las cuatro, las 4 fases de la luna? A ver, la maestra Aurora se la sabe. Luna llena, Ajá. cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva. A ver, ¿en qué luna estoy? Ahorita. Ay, quién sabe, necesito No, mi verla. ánimo, ¿en qué luna, Ah, en qué fase estoy? Estoy en luna llena, estoy en cuarto menguante, estoy apenas, si se ve ahí la rayita. Es que no puede ser así, ¿no? O sea, cada vez que veas la luna diga, Señor, no, yo estoy llena en ti, Señor, ¿no? Yo estoy plena en ti. Entonces pensemos en esto, identifiquemos en qué luna ando en la luna. Ah, ya sé por qué decimos eso, ¿no? Ando en la luna. Por eso lo dice claramente en la palabra, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto no es algo que Cristo va a hacer. Nosotros, a través cada uno de la oración, lo vamos a poder identificar. Porque Jesús cada vez que iba a enfrentar una situación, todo el tiempo, cuando anduvo predicando, todo el tiempo la Biblia refiere, Jesús se apartó y oró. Jesús se tomó un tiempo y se fue del otro lado solo y oró. ¿Por qué? ¿En qué momento él iba a descargar su alma? ¿En qué momento él mismo iba a identificar en la oración del Getsemaní? La oración del Getsemaní es una oración de un momento de tomar una decisión tan importante porque sí estaba pasando por un doble pensamiento y un doble sentimiento. O sea, sé que lo tengo que hacer, pero no quiero. Pero sé que soy obediente, pero ayúdame, ¿no? Esa es la máxima expresión de alguien que va rendido delante del Padre y decir, estoy hecho un caos, no puedo, no sé qué hacer. Y es ahí en la oración entonces donde nosotros vamos a poder identificar cuál es el primer bastión entre miles y millones de creyentes que son salvos
y un cementerio de una generación que nunca le creyó a Dios. Esa es la diferencia. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida en su momento al inicio? 2. Solo 2 no se dejaron llevar por el doble ánimo. Solo 2 no vieron lo que sus ojos físicos sí veían. Lograron ver más allá. Entonces, cuando cuando el Señor dijo a Josué que él le había dado la victoria, le decía, ten un ánimo pronto, ¿sí? Ánimo pronto para todos los asuntos de la fe. No tenemos que repensarlo. Hay cosas que no tenemos que estar repensando, ¿sí? Seamos rápidos en prepararnos para salir a las cosas del Espíritu, donde podemos tener un sentido y una dirección a través de la oración para poder distinguir qué decisiones vamos a tomar. Y les voy a pedir que leamos el capítulo 4 de Santiago, se queda de tarea. ¿Ok? Entonces, lo primero y más importante en el asunto de la oración va a ser nuestro ánimo. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y esos poderes conocen, esos poderes malignos conocen el poder de la palabra. Y es necesario que nuestro espíritu y nuestra alma identifiquen sobre qué estamos parados orando. ¿Sí? Entonces, de 1 millón de personas que salieron de la esclavitud de Egipto, solamente entraron 2 a la tierra prometida. Los que tenían el ánimo del Señor. Esos fueron los que entraron. Entonces, el asunto es que Jericó y su ejemplo fue absorbido en Cristo, ¿ok? Porque ese es el ejemplo ahora espiritual que estamos mencionando. Pero si yo comunico esta verdad con una inconstancia de ánimo en mi vida, hermanos, tenemos la victoria. Y al rato, hermano, ¿cómo está? Pues yo aquí bien mal, hermano. El diablo me ha puesto como cazuela de perro. ¿Cómo, hermano? Pues ya hace 8 días estaba diciendo que tenía la victoria. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, por lo tanto, no nos avergoncemos o que no nos avergüence comenzar a orar para identificar en nuestra vida alrededor del doble ánimo. A personas que estén a nuestro alrededor de doble ánimo, que no avancen en el propósito y que no significa que deban ser excluidos, sino animados con palabra de ciencia, sabiduría y revelación. Demos la palabra, si la tenemos, démosla a quienes vemos que son de doble ánimo también, no para juzgarlos, pero para animarlos, nada más. Ya es decisión de cada quien, ¿ok? Entonces, bueno, termino ahí, nos queda Santiago 4 para leer, para escudriñar con lo que acabamos de hablar, bajo ese enfoque, ¿sí? Vamos a leer Santiago 4 bajo ese enfoque, ¿sale? Bueno, pues gracias.